este nuevo pensar fuera de la caja. Perdonen si tuvieron algún problema con el link de Zoom. Fue un pequeño problema técnico y como diría, bueno, ya van a dar cuenta de mi edad, puede fallar. Así que nada, un gusto tenerlos de parte de la Fundación. Hoy contamos con dos expositores de lujo, ¿qué decirles? Tengo por un lado a Nicolás Gadano y por otro a Martín Maquieira. Eh, para decirlo en breves palabras, Nicolás es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía por la Universidad Torcuato de Itela. Cuenta con una amplia experiencia en finanzas públicas, banca y en la industria del petróleo y gas. En la actualidad se desempeña como economista jefe en Piria Consultores. Se ha desempeñado como subsecretario de Hacienda, economista senior de YPF, jefe de gabinete del Ministerio de Economía y gerente general del Banco Central. Ha publicado artículos y libros en sus áreas de especialización, entre ellos la historia de la industria petrolera en Argentina. Y por otro lado, tengo a un amigo que es Martín Maquieira, que no voy a ser muy objetiva cuando hable de él, pero bueno, Martín es magíster en gestión de gas y petróleo. En 2026 asumió como diputado de Nación por la Pampa, renovando la banca en 2017 y 2021, siempre por el PRO. Durante este periodo tuvo la posibilidad de sancionar diversas leyes de su autoría y ejerció la vicepresidencia de la Comisión de Energía y Combustibles. Su formación de grado se complementa con posgrados en Economía, Energía, Ambiente y Desarrollo Sustentable. Eso le permitió abordar con solvencia técnicas vinculadas al sector energético como su normativa y gestión. Actualmente está como director de YPF. Así que vamos a tener a estos dos grandes oradores. Como siempre les pedimos las preguntas, si me las pueden hacer por chat y las vamos a ir levantando y contestando a medida que vayamos haciendo la charla. Esto va a ser un lujo, así que como yo, si pueden tomen nota porque va a ser muy didáctico. Así que bienvenidos y muchas gracias por participar. Bueno, arranco. Gracias a todos. Gracias, Lilen y Martín. Siempre es un gusto hacer estas cosas juntos y compartir estas cosas. Eh, bueno, la verdad que hablar de las exportaciones de gas en Argentina es particularmente relevante teniendo en cuenta las circunstancias. No nos vamos a referir tanto a eso que hay en el mundo, que es que, bueno, ustedes saben, hay un conflicto bélico que ojalá se resuelva pronto, pero que ha provocado aumentos de precios fenomenales tanto en el petróleo como particularmente en el gas. El precio del gas del que vamos a hablar, que es el gas natural licuificado, casi que se duplicó en Europa por el corte de los abastecimientos, porque parte de la represalia de Irán dañó una planta de licuefacción. Entonces, todo esto se produce en un momento en el que Argentina justamente ha dejado de ser un país importador neto de energía, de hidrocarburos, y gracias al potencial y al desarrollo de Vaca Muerta, hoy somos exportadores. A modo de introducción, hablar un poco de cómo exportamos el gas, porque en el caso del petróleo, digamos, en Vaca Muerta, por ahí Martín después va a mostrar algo de qué recursos de gas tenemos, pero está claro que tenemos una capacidad de producción, recursos tanto de petróleo como de gas enorme, muy por encima de lo que vamos a necesitar para el consumo interno. Ya no es un potencial, hoy estamos produciendo más de la mitad de la producción de petróleo y gas de la Argentina, que está en niveles récord históricos, viene de Vaca Muerta, es decir, viene de este petróleo y gas no convencional. Eh, entonces tenemos ahí naturalmente que ir hacia el mercado externo, porque ya estos excedentes de producción que podemos sacar de Vaca Muerta, en la Argentina ya no tienen mercado, ¿no? Estamos autoabastecidos, en el gas hay un tema del pico del invierno, pero hoy somos exportadores netos tanto de petróleo como de gas. El petróleo siempre ha sido un mercado mucho más fácil de transportar. Ahí viene una cuestión técnica, ¿no? De hecho, cuando arrancan los hidrocarburos a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, el petróleo era el commodity por excelencia. Las empresas, cuando encontraban gas, casi que era como una mala noticia, ¿no? Y había que ventearlo, porque para el gas hacía falta infraestructura, gasoductos, no se podía transportar por tren, por barco.
por su estado gaseoso justamente, ¿no? Entonces, el comercio internacional de gas empieza a aparecer después y primero empieza a aparecer a través de grandes gasoductos regionales en Europa, en Estados Unidos, mismo en Argentina. eh, Tenemos un primer gasoducto con Bolivia hace muchos años, tenemos gasoductos con Chile, tenemos un gasoducto a Uruguay, a Brasil. Y bueno, hace algunas décadas aparece el comercio internacional de gas, lo que se llama licuificado. ¿Esto qué quiere decir? Que hay grandes plantas que al gas natural, el mismo gas que quemamos en la hornalla, a través de un proceso que es básicamente enfriamiento, lo reducen en su volumen. Eso permite exportarlo y moverlo en esos grandes buques metaneros, es el gas metano, para llegar después a otro destino en donde hay otra planta que lo devuelve al estado de gas natural, lo regasifica. Pero cuando hablamos de gas natural licuificado, no estamos hablando de un producto distinto. Es el mismo gas que sufre un proceso importante y caro y que requiere mucha inversión. ¿Para qué? Para poder meterse adentro de un barco en volúmenes razonables y comerciarse a lo largo, digamos, en todo el mundo, ¿no? Ese comercio existe hace tiempo ya. Hay países, hay regiones, Europa, Japón, que son muy dependientes de ese gas natural licuificado. Brasil también es un importador. Y bueno, nosotros venimos en un proceso en el que primero estuvo reemplazar las importaciones y ir completando el abastecimiento interno. Como yo mencionaba, todavía tenemos algún pico en el invierno en el que dependemos de gas importado. Vieron que hay un barco que licuifique, que regasifica, que está en Escobar. En algún momento tuvimos dos. Con una obra que está en curso, que es que está haciendo TGS, más lo que fue el gasoducto que hoy se llama Perito Moreno, de alguna manera se ha ido resolviendo. No es que no tuviéramos producción, sino que no teníamos la infraestructura de transporte. Tenemos estos gasoductos regionales que yo les mencioné, pero son a mercados relativamente acotados, ¿no? Chile, Uruguay, algo del sur de Brasil. La expansión definitiva de Vaca Muerta, es decir, poner en valor todos esos recursos amplísimos que tiene Vaca Muerta de gas, ya no alcanza con el mercado interno, que algo crecerá por productos con mayor valor agregado, como fertilizantes o generación térmica. El mercado regional con estos límites que les mencionaba. Entonces, la salida para el gas natural, para seguir creciendo, que en el caso del petróleo es más fácil, porque es simplemente, bueno, no simplemente, ¿no? Pero hay que hacer estos oleoductos como el Vaca Muerta Sur al puerto y ahí el petróleo es más fácil de exportar, viene en buques y se manda. En cambio, en el gas natural, para completar y consolidar esta expansión, de otro modo no podría crecer la producción, hay que ir a la licuefacción, es decir, a instalaciones de licuefacción que permitan traer barcos para exportar el gas en formato de GNL, de LNG, como se dice en inglés, ¿no? Y ahí sí, estamos yendo a mercados en todo el mundo, en donde por supuesto hay enormes riesgos, porque es como el petróleo, ¿no? Un día vale $100, otro día vale 40, hay que conseguir esos contratos, hay que conseguir esos mercados, defenderlos. Eh, pero Argentina está en plena expansión. Eh, es importante entonces distinguir que es el mismo gas metano, no es el gas licuado de petróleo, que es el gas de garrafa, en donde creo que ayer anunció un gran proyecto en el New York, el Argentinian Day en Nueva York, Pampa Energía, ¿no? Que es butano, metano, el viejo gas de garrafa. En este caso es el gas metano que nosotros quemamos en las hornallas, bueno, que es un gas muy codiciado porque además dentro de los hidrocarburos, que ustedes saben en la transición energética están un poco amenazados porque la idea es ir hacia combustibles que no emitan dióxido de carbono, que contribuye al calentamiento global, pero el gas natural, dentro de los fósiles,
Los fósiles me refiero al carbón y al petróleo. El gas natural es el que menos gases de efecto invernadero emite en su combustión. De hecho, gran parte del puente hacia esa transición ha sido, en muchos países del mundo, reemplazar generación térmica a carbón por generación térmica a gas natural que emite por la misma unidad de generación eléctrica que se genera, por ahí la mitad de gases de efecto invernadero, ¿no? De dióxido de carbono. Entonces, el gas natural en el mercado mundial es muy importante, incluso dentro de la transición. Y bueno, y Argentina está justamente en el proceso de sumarse. Todavía no exportamos gas natural licuificado, sí exportamos por los gasoductos, pero ahora después Martín va a comentar y yo complementaré. Hay varios proyectos, seguramente ustedes escucharon, pero es importante entender esto, es simplemente proyectos que requieren una enorme inversión para darle a la expansión del gas natural una dimensión global, internacional, poder acceder a todos los mercados del mundo, en un momento además en el que pensemos que esto del conflicto probablemente va a ser transitorio, con lo cual esta volatilidad de precios es probable y aspiro a que bajen esos precios porque el conflicto se detenga. Sería tremendo que tengamos una guerra prolongada o que se profundizara. Pero sí hay un elemento que nos favorece mucho, que es que, bueno, el famoso estrecho de Hormuz, habrán escuchado, ¿no? Es decir, la producción de hidrocarburos está tan concentrada por un capricho de la naturaleza, no es que hay una decisión de que alguien puso las plantas en tal lado, o sea, los recursos están donde están y bueno, por el estrecho de Hormuz se transporta gran parte del petróleo y gran parte del gas natural liquefiado, del GNL, que se comercia en el mundo. Entonces, cualquier problema en ese lugar genera lo que está pasando, ¿no? Que se detiene el abastecimiento, hay problemas en muchos lugares donde no llega el petróleo, donde no llega el gas natural, los precios vuelan. Entonces, hacia el futuro, más allá de que eso se estabilice, Argentina tiene la gran ventaja de ser un proveedor alternativo que viene de otra región, además con una ventaja que es que somos contraestacionales con el invierno del hemisferio norte, es decir, a nosotros, como el gas es un producto que en cualquier país tiene mucho más demanda en el verano, en el invierno que en el verano, eh, así como falta gas en el invierno del hemisferio norte, a nosotros nos sobra gas y nos sobra capacidad de transporte y nos sobra infraestructura en nuestro verano. Hoy, en estos meses, eh, piensen que la demanda residencial de gas, que explica alrededor de un tercio del consumo, puede multiplicarse por 7 o por 8 entre el verano y el invierno, ¿no? Porque es cuando se usa en el invierno para calefaccionar. Así que eh, incluso este conflicto, aunque sea circunstancial, también fortalece la idea de que los recursos de gas de vaca muerta tienen que superar, a veces usamos la metáfora futbolística, ¿no? Ya el campeonato local ya lo jugamos, la Copa Libertadores ya la jugamos, que es la región, bueno, tenemos que llegar a la Champions, al Mundial, y para eso necesitamos desarrollar estos proyectos de gas natural licuificado, de GNL, que, como vamos a charlar un poco también con Martín, bueno, por sus características han requerido de legislación específica y requieren de mucho financiamiento, y entonces no es tan sencillo como exportar incrementalmente, como lo venimos haciendo, más barriles y más barriles y más barriles de petróleo. Eh, bueno, esto a modo de introducción, por ahí Martín te dejo que hables un poco vos y después retomo yo y vamos en diálogo entre nosotros para después también ir a las preguntas de los participantes. Dale, buenísimo, Nico, muchas gracias y un placer también compartir con vos este panel y bueno, buenas tardes a todos, la verdad que es un placer poder charlar de esto y el potencial que tiene la Argentina. Nico ha sido una excelente introducción
potencial que tiene la formación Vaca Muerta, la posibilidad de exportar y por qué se tiene que exportar la forma de exportar el GNL, licuando el gas natural. Y yo me iba a detener en algunos slides que armé de pensar un poco el porqué de todo esto, pensar los recursos con los cuales la Argentina cuenta, como decía Nico, también el marco normativo que nos lleva a poder exportar y a poder pensar en proyectos de gas natural licuado de exportación, y también de alguna manera los proyectos en sí que hoy están, que hoy están empezando a dar frutos. Yo entiendo que ya se ve, si alguien me avisa si voy pasando la presentación. Sí, Martín, se ve perfecto. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Buenísimo. Deme un minuto. Ahí va. Entonces, pensando un poco primero en los recursos, bueno, Vaca Muerta es una formación de gas no convencional. Para los que conocen o no conocen lo convencional es quizás el petróleo como uno lo ha visto siempre en Argentina, que de alguna manera la roca y el petróleo no está tan atrapado y es un proceso un poco más simple. En el caso del no convencional, el shale, como se le llama, se requiere que se agriete esa formación para que el petróleo y el gas pueda fluir. Y la realidad es que desde que se descubrió, más allá del descubrimiento formal, pero que se empezó a estudiar en 2011, 2012 esta formación, bueno, se dieron cuenta de que era la segunda reserva mundial de gas no convencional y la cuarta en petróleo, con lo cual nos posiciona en el mundo como un actor potencial de un recurso estratégico que es un poco más complejo de extraer que el convencional. Pero la buena noticia es que Estados Unidos ya lo venía haciendo hace varios años, a partir del 2007, 2008, y todo ese know-how de Argentina lo pudo aprovechar, y sobre todo a partir de, como dije, los primeros descubrimientos o las primeras exploraciones 2012, 2013, pero que empezó a dar sus frutos ya a partir del 2015 y hoy ya es una realidad que empieza a romper los récords de producción, tanto de gas como de petróleo, que teníamos en los 90, que fue cuando más petróleo se producía en Argentina. Más allá de las cifras, que es 255 TFE, que es trillion cubic meter, o sea, trillones de pies cúbicos, me parece que está bueno centrarnos en la cantidad al consumo de hoy, que quizás es más fácil de interpretar. Y si nosotros pensáramos con el consumo actual de gas natural para consumo interno de la Argentina y lo que ya exportamos, bueno, tenemos gas para 162 años, con lo cual lo que nos da las claras es la importancia de exportar, es porque no sabemos si en el 2050, con la transición energética, el 2060 o en algún momento, deja de ser un activo el gas natural y nos puede encontrar, bueno, habiéndolo desarrollado solo 25 años y que el mundo pase a otro tipo de energía y nos quedaríamos con una gran cantidad de recursos enterrados en la tierra. Ahora, si se avanza con los proyectos que hoy están llevándose adelante, de licuar ese gas y de exportarlo, como bien decía Nicolás, y desarrollamos todo el potencial que tiene Vaca Muerta, bueno, eso va a permitir monetizar ese recurso. Y monetizarlo implica, por supuesto, generar empleo, generar divisas, generar un desarrollo industrial. Por eso es tan importante exportarlo, porque no nos va a alcanzar nuestra vida útil, por decirlo así, ni tampoco la de nuestros hijos, para poder consumir todo el gas que tenemos de manera interna o exportando a nuestros vecinos. Y ahí es la importancia del GNL, que podríamos con estos proyectos tener gas incluso para 60 años, o sea, también tenemos una gran cantidad de gas y es posible quizás que no podamos aprovecharlo todo, pero bueno, de 160 a 60 años es importante todo lo que se puede hacer y todo lo que se puede generar, como vamos a ver en un ratito en números de divisas y de generación de empleo y de desarrollo. Ahora, como bien dijo Nico, no solo hace falta tener la piedra, tener la formación y tener el recurso, sino que se den ciertas cuestiones. Ya se comprobó que Vaca Muerta se puede explotar, con lo cual el riesgo, si se quiere, geológico, ya está descubierto, digamos, ya no hay, siempre hay un riesgo geológico, depende
por supuesto, el pozo que se haga, pero ya se comprobó que si uno con determinados estudios y en determinados lugares realiza un pozo, previamente explorarlo, bueno, va a conseguir petróleo y gas de esa formación de Vaca Muerta que está sobre todo en Neuquén, pero también toca algunas provincias como Río Negro y como Mendoza, con ya proyectos exploratorios y de explotación, y en La Pampa, pero que todavía no hay ninguna exploración realizada. Ahora, teniendo ya el recurso y la posibilidad de poder extraerlo técnicamente, hace falta que económicamente sea viable y ahí entra en juego un poco la realidad de la Argentina. Por eso fue importante para el desarrollo de la exportación de GNL, como fue importante, si se quiere, en la modificación que se hizo a la ley de hidrocarburos en 2014 para poder explotar la cuenca, la ley de bases. La ley de bases lo que permite, en un montón de artículos que no van a la cuestión energética, pero sí un tercio de esa ley, que sí tocan la cuestión energética, es dar ciertas condiciones para poder explotar a su potencial máximo Vaca Muerta y también el resto de las formaciones que se puedan dar, que se tienen que comprobar técnicamente, pero que también hay no convencionales en Argentina. Para eso, bueno, algunos puntos de la ley, pero muy breves, que se elimina el paradigma de autoabastecimiento, porque no tenemos que explotar los recursos solo para abastecernos, sino que tenemos que priorizar la exportación, por lo que recién decíamos. Se libera la exportación, la importación y la exportación de gas con alguna leve, no restricción, pero una información que hay que hacer a la Secretaría de Energía, pero ya empieza a ser libre la exportación y la importación de hidrocarburos. Se hace un nuevo modelo de regalías, que esto es importante para generar competencia y que las licitaciones que se den, bueno, tengan, por supuesto, empresas que apliquen y que puedan tomar el recurso. Esto para todo tipo de producción, también para la convencional, con una regalía base de 15% más menos X. Y muchas provincias ya, en real, todas lo deberían utilizar porque es una ley nacional, pero bueno, hay casos que en algunas quizás esquivan esto de manera, a mi criterio, irregular, pero que es importante porque ahora la regalía es a propuesta de la empresa y eso genera más competencia y transparencia en el proceso. Y después otras regulaciones en general, pero lo que me quiero quedar con la ley de bases es que crea el régimen de grandes inversiones, el RIGI, como lo llamamos. Y en la columna de la derecha vemos cuál es la diferencia del RIGI con el régimen general que aplica al resto de las actividades. El impuesto a la ganancia hay una reducción del 10% de ese impuesto para los proyectos que adhieren y aplican y son autorizados para el RIGI. También está la posibilidad de devolver los créditos de IVA con saldo y crédito fiscal. Se permite poder computar los débitos, el impuesto a los débitos y créditos por parte del impuesto a las ganancias. Se permite la amortización acelerada. Se eliminan los aranceles de importación. Se eliminan los derechos de exportación, las mal llamadas retenciones, a partir de los 3 años y cuando es un proyecto importante de exportación a partir de los 2 años. Pensemos que el petróleo y el gas hoy tiene un 8% de derecho de exportación, de retención. Pero lo más importante del RIGI, ¿por qué hacía falta un RIGI para poder desarrollar estos proyectos? Es porque baja el riesgo local, el riesgo que puede tener la Argentina por las distintas cualidades de nuestro país. Pensemos que competimos incluso con países que están en guerra o en conflicto y aún así cuesta que los inversores crean en la Argentina. Y el RIGI es importante porque da estabilidad tributaria, normativa, es decir, que no puedan cambiar las reglas del juego, cambiaria, es decir, que pueda haber disponibilidad de divisas y aduanera, digamos, todas estas cuestiones que vimos recién, por 30 años. Y eso es importante, no solo por este gobierno, sino otros gobiernos también. De hecho, el anterior había pensado en una ley muy parecida para exportar GNL. Es decir, que esto era necesario. Y fruto de estas leyes, de todo el desarrollo que se hizo, también de nuestro gobierno, que sentó las bases de cómo desarrollar Vaca Muerta con las mesas de hidrocarburos y demás, es que hoy ya se puede hablar de dos proyectos de GNL y un tercero, que ahí Nicolás tiene mucha más información que yo y que es también una novedad reciente, pero me voy a detener en los dos que hoy están quizás con un poquito más de avance. El primero, y voy a tratar de ser breve, así no consumo demasiado el tiempo, es CESA, Southern Energy, es el nombre, CESA es la sigla.
Es un proyecto de exportación de gas natural licuado de GNL. Los dos son muy parecidos en el sentido que no se instala una planta en el país, una planta física, sino es un barco, un facility, un barco licuefactor, una instalación como si fuera una fábrica arriba de un barco gigante metanero, que el cual recibe el gas por un gasoducto, lo licúa y después todo offshore es en el mar, digamos, ¿no? Fuera de la costa, lo pasa a otro barco para la exportación. Esos barcos se instalan en la costa argentina, como ya veremos en un ratito, y es algo que está siendo utilizado mucho en el mundo para evitar quizás el riesgo de instalar una planta física, digamos, una planta terrestre, que también genera mucha inversión. Y bueno, países como Argentina, los barcos de licuefacción te permitirían, si no va bien, si viene otro gobierno que cambia las reglas del juego, bueno, poder lamentablemente llevarse esa planta. Con lo cual, para el negocio es bueno, para el país, bueno, lo que tenemos que hacer es cumplir, por supuesto, con las reglas del juego. Como decía, un primer proyecto con una capacidad, no me voy a detener mucho en las cifras, pero de 6 millones de toneladas eh, de, de gas natural licuado y es escalable, con dos barcos. Floating LNG es la sigla, un barco que se llama ILI y otro MK2. Y para este proyecto que lo lleva adelante, lo lidera Pan American Energy, pero que YPF está con una participación del 25%, Pampa Energía, Harbor y Golar también son empresas, las primeras tres nacionales y las Harbor y Golar internacionales. Se asociaron por la envergadura que implican este tipo de inversiones. Este proyecto ya tiene el compromiso de inversión, es decir, todos estos socios se pusieron de acuerdo con avanzar y ya tiene el RIE aprobado. De hecho, ya se alquilaron estos barcos y empezarían a operar a finales, diría el 2027-2028, en San Antonio Este, Río Negro. Y el otro proyecto, un poco más grande en el sentido que es el doble de cantidad de gas natural que se licuaría, es el Argentina LNG, que lo lidera YPF, asociado con Eni, una empresa internacional italiana, y con XRG, también una empresa internacional importantísima en el mundo árabe, y con la posibilidad de incluso ingresar otro nuevo socio. Este proyecto es un poquito más, un poquito más largo en el tiempo, o sea, faltan algunos pasos para dar, pero se espera que este año ya se firme el compromiso de inversión, donde ya ahí ninguno puede salir o salir implica una penalidad, y que empiecen a operar a partir del 2030 o 2031. Empiecen a operar es el barco se instala y ya empieza a producir el GNL y a exportarlo. Y es un poquito más al sur de San Antonio Este, pero también en la costa de Río Negro. Ya para ir finalizando, pero para que tengan una idea cómo es geográficamente esto, estamos en el centro sur de nuestro país, en la Patagonia Centro, como se dice. Todo lo que vemos a la izquierda, las X son de alguna manera gráficas, ¿no? Los pozos petroleros y de gas en este caso, muchos de gas y otros que sacan petróleo y gas, con lo cual sirve doblemente ese pozo. Eh, Todo eso se redirecciona a un hub que va a haber en Tratayén, donde van a estar conectados los gasoductos. Y estos tres gasoductos que están en rojo, las líneas que cruzan todo Río Negro y llegan hasta la costa donde van a estar instalados los barcos, se tienen que hacer. Y para que tengan una idea, son inversiones, por ejemplo, el primer barco, el primer, perdón, gasoducto que se llama gasoducto San Matías, que es el que está liderando Pan American Energy de este proyecto CESA, salen 1.300 millones de dólares, con lo cual son inversiones grandes. Es muy parecido al gasoducto actual Perito Moreno que se hizo en su momento, pero por supuesto va más al sur. Y además de ese se tienen que hacer otros dos gasoductos, específicamente dedicados para la exportación por barco de GNLs. Estos gasoductos llegan a la costa de Río Negro, donde acá se instalarían los dos barcos, como les dije, de CESA, de Southern Energy, de este consorcio. Y un poco más al sur, acá en Punta Colorada, se instalarían los otros dos proyectos, que son dos barcos más grandes, del doble de la capacidad, que está liderando en este caso YPF, con una diferencia en el cual los primeros dos tienen un sistema de alquiler, no son propiedad del consorcio.
los que está liderando YPF se comprarían y quedarían para, digamos, ese consorcio. Son distintas formas de hacer este negocio. Pero para que tengan una idea de la magnitud de todo lo que hay que hacer, que por supuesto hay que extraer el gas, hay que hacer los gasoductos, transportarlo, tratarlo, licuefaccionarlo y exportarlo. Con lo cual es muy ambicioso el proyecto. Como les decía, hoy estamos en 2025 ya con el proyecto de CESA, ya firme el proyecto de inversión, o sea, ya se tomó la decisión de invertir. Se espera que este año, al final de este año, ojalá ya se pueda firmar el segundo proyecto, ese que les contaba que se lidera YPF, perdón, me fui, para el 2027 ya estaríamos, ojalá, ¿no? Exportando GNL y para el 2028 ya estaría el segundo barco de CESA y en el 2030, 2031, 2032 ya estarían los otros dos barcos del consorcio de YPF. Para que tengamos una magnitud de qué estamos hablando, de los escenarios de desarrollo de Vaca Muerta, esto pensando, digamos, a lo largo de estos proyectos. Hoy, digamos, Vaca Muerta está produciendo más o menos 100 millones de metros cúbicos de gas al día. En un proyecto, digamos, y pensando que se desarrolla estos dos proyectos de GNL, ya estamos hablando de más del doble de lo que hoy produce la cuenca, 250 millones de metros cúbicos al día al 2032. Esto nos lleva a, como les decía, si no hacemos nada y solo exportamos y producimos lo que tenemos, a 160 años de producción, pero por supuesto mucha menos inversión total. Son 11.000 millones, digamos, que se invierten promedio por año en los próximos 14 años, y una balanza comercial de exportación como la que tenemos ahora de 10.000, 11.000 millones de dólares. Ahora, si logramos un desarrollo medio, como está aquí en la columna del medio, que incluso acá está incluido también la exportación de petróleo, ¿no? Duplicándola, pero que no cuenta con los proyectos de GNL, bueno, ahí ya la inversión pasa al doble por año. Si sumamos los proyectos de GNL al desarrollo del petróleo, y por supuesto se dan todas las condiciones y tenemos también, nos acompaña el mercado internacional y el país sigue en esta senda, digamos, de normalización, bueno, ya ahí nos vamos a 337 mil millones de dólares en los próximos 14 años de inversión. Son 24 mil millones de dólares de inversión al año promedio, por supuesto, y una balanza comercial, como veremos ahora, impresionante. Lo último, hoy estamos exportando, el año pasado, digamos, el 2024 son las cifras, 10 mil millones de dólares de hidrocarburos, gas y petróleo, está incluido acá, ¿no? En un escenario malo seguiremos y sin desarrollar el GNL y exportando como estamos ahora, digamos, sin cambiar ninguna condición. Nos mantendremos en ese desarrollo que trae sus beneficios, pero por supuesto, como le decía hoy, 160 años y posiblemente no desarrollemos todo Vaca Muerta. Si vemos un escenario medio donde todavía incluso no llegamos a concretar los proyectos de GNL, pero sí exportamos gas a nuestros vecinos y exportamos mucho más petróleo, el doble de lo que estamos exportando ahora, bueno, las exportaciones de los hidrocarburos de todo el complejo pasan a 32 mil millones de dólares. Es muy parecido a lo que hoy se exporta de soja, que son 34, al complejo oleaginoso, pero principalmente soja. Ahora, si logramos todo el desarrollo que les conté hasta ahora y que les contó también Nicolás, bueno, nos vamos potencialmente al 2032 a 42 mil millones de dólares de exportación. Es lo mismo de todo el complejo exportador agropecuario argentino, incluyendo carne, incluyendo todos los cereales, incluyendo soja. Es decir, le vamos ahí también a sacar un peso de encima al campo. Por supuesto, ojalá también el campo tiene potencial para duplicar también lo que hoy está exportando, pero para que tengamos una envergadura de que Vaca Muerta puede ser tranquilamente otro agro Argentina y por supuesto generar mucho más empleo, mucho más desarrollo y demás. Para cerrar mi parte, y perdón Nico si me fui un poco de tiempo, tenemos una oportunidad única. Tenemos los recursos, es la segunda reserva de shale mundial, el recurso, mejor dicho, mundial. Tenemos el marco normativo, como vimos en la ley de base y el RIGI. Están los proyectos en marcha, más avanzado el de Southern Energy por PAE, pero también el de YPF dando pasos muy importantes. Y el impacto económico de esto, bueno, es impresionante porque el escenario optimista, como le decía, es tener otro agro argentino con todo lo que eso genera de empleo, divisas y desarrollo, no solo para Neuquén, sino para toda nuestra Patagonia.
Veo, por supuesto, muchos amigos en el Zoom de La Pampa y también de Ana Clara de Chubut, que esto también va a generar que esas cuencas puedan tener su desarrollo, porque bueno, el gas no va a ser solo de Vaca Muerta, sino también gran parte, por ejemplo, de Tierra del Fuego en una primera etapa, y también, por supuesto, de la provincia de Chubut, y ojalá también de nuestra provincia La Pampa pueda insertarse en eso. Por ahí complemento contando también de este tercer proyecto, todo lo que contó Martín y alguna reflexión adicional. Eh, Hay un tercer proyecto anunciado, todavía también en etapa de estudio, de trabajo y discutiendo con los inversores y el financiamiento, que es uno que anunció la empresa Camuzzi. Vieron que Camuzzi, bueno, los pampeanos la conocen, todos los del sur la conocen, provincia de Buenos Aires tiene dos regiones, Camuzzi Gas Pampeana y en la Patagonia. Y es un proyecto que es un proyecto más pequeño, más flexible, y que la planta de floating LNG, que como decía Martín, ha sido una tecnología fundamental para Argentina porque primero evita esa inversión en tierra, que en un país como Argentina es tan riesgosa para los inversores extranjeros, y además se estructura de una manera más como leasing o como contratos de alquiler, por lo tanto no hay que desembolsar todo el dinero de entrada en muchos de estos casos. Y aparece un socio que trae el barco, la planta, que es la que licuifica, que después abastece a los barcos que se llevan el gas, ¿no? Este tercer proyecto se localizará en Dock Sud, o sea, tiene ahí una cosa muy singular que es estar ahí en donde, no en la Patagonia, sino en Dock Sud, porque básicamente lo que hace es algo que yo mencionaba, que es aprovechar la capacidad ociosa de producción, de transporte, de distribución que hay en el verano, y ir contraestacionalmente a vender el gas que nos sobra a nosotros en el verano al invierno del hemisferio norte. Entonces es otro proyecto y engancho esto con algo muy importante porque evidentemente todos estos beneficios en un tema tan delicado para Argentina como es el sector externo, ¿no? Las divisas, la balanza comercial, está claro que es importantísimo. Y tener, como veíamos en el gráfico de Martín, otro campo, podríamos decir, ¿no? Y capaz que después viene un tercer campo con la minería. Pero en este sector de energía, que a diferencia de minería, hace poco tiempo, por las políticas que hubo negativas, era un demandante neto de divisas y de recursos fiscales bestial, lograr dar vuelta a eso y ponerlo al sector como un exportador neto es muy importante. Pero además, en el caso del gas, yo creo que podemos aspirar a que esta expansión enorme del sector en base a una estrategia exportadora también permita tener economías de escala que nos lleven a tener un precio del gas doméstico menor. Es decir, que el beneficio para la economía argentina no sea solamente lo que se deriva de exportar, de la inversión y del empleo, sino que logremos tener eh, un nivel de competitividad en la producción de gas, que entonces ese precio del gas al cual vamos a exportar, el precio boca de pozo al que vamos a exportar, también se pueda traducir a los consumidores domésticos. Pensemos que Argentina en su matriz energética es un país muy gasífero. En general, en otros combustibles nos parecemos al mundo, salvo en dos cosas. No tenemos carbón, por suerte, no consumimos carbón, y consumimos mucho más gas, el doble del gas que el promedio mundial en el consumo primario, porque consumimos gas no solamente directo, consumidores, empresas, etcétera, sino nuestra matriz de energía eléctrica, tenemos GNC, es decir, tenemos un montón de desarrollos que se hicieron en base al gas convencional, al gas de loma la lata, al gas tradicional. Tener ahora los recursos shale es una gran ventaja, pero yo creo que también toda esta expansión se va a traducir en que, a diferencia de lo que hemos tenido en este tiempo, que es normalizar los precios y las tarifas de la energía porque estaban artificialmente pisados, yo creo que hacia el futuro podemos aspirar a que el precio en dólares del gas en Argentina no solo no suba, sino en el margen baje un poco porque la industria tenga un nivel de escala tan grande que pueda tener una competitividad mayor y costos menores
de manera tal que seamos un país que, por supuesto, pague la energía por lo que la energía cuesta, porque eso es importantísimo meter ese concepto, pero que seamos un país competitivo en términos de energía. ¿Por qué? Porque tenemos recursos, ¿no? Y así que los beneficios de esta expansión yo creo que van a estar en muchas dimensiones. Y, y bueno, lo que yo mencionaba que se anunció hoy, el proyecto este de separación de gases y de líquidos del gas, tiene que ver con que al producir muchísimo más gas, ese gas viene también con gases ricos, propano, butano, etano, que tienen valor, que Argentina también es exportador, que pueden aparecer proyectos de expansión de fertilizantes, de urea. Así que estos proyectos de gas natural licueficado son simplemente un driver más de una expansión que tiene que ver con Vaca Muerta y que le da beneficios a la economía argentina en múltiples dimensiones. No sé, Lilen, si querés que vayamos a algunas preguntas. Perfecto, Nicolás. No hay muchas preguntas por lo que veo. Sí, siempre lo tengo a Claudio Blanco, que siempre hace sus notas de color, bienvenido, y que dice que es la razón un poco por la que Estados Unidos banca a la Argentina. Ahí justamente estamos en un contexto de geopolítica complejo, así que quería saber la opinión de ustedes. No, yo creo que no. Digamos, la relación con Estados Unidos del gobierno hay una cuestión ideológica, hay una cuestión de política internacional. No me parece que pase centralmente por la cuestión vinculada a los recursos hidrocarburíferos. La explotación de Vaca Muerta viene de antes. Yo quiero hacer un comentario, aprovechar al respecto, que es que así como en algunas dimensiones nosotros pensamos que tenemos una grieta y una disrupción enorme cuando hay cambios de gobierno, ¿no? Eh, Post expropiación, y no vamos a discutir ahora la expropiación y el costo que eso generó, pero después del 2012, o sea, en los últimos 13 años, las políticas petroleras y las políticas en relación a YPF, o sea, en relación al desarrollo de Vaca Muerta, las grandes líneas, regalías, ley de hidrocarburos, eh, apoyo a la explotación, por ejemplo, a la exploración offshore, han tenido continuidad en los gobiernos. Entonces, hay, aunque no lo podamos creer, porque a veces cuesta creer, una política de Estado implícita en eso, que es que todos los gobiernos que han sido muy distintos, porque pensemos Cristina Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández, ahora Milei, de alguna manera han mantenido la política petrolera y el formato de YPF, que es un actor central en esto, no el único, pero central, con continuidad. Y hoy no tenemos, que no ha sido así en el pasado y no es así en otros países. No tenemos ninguna fuerza política relevante, piensen ustedes, que esté diciendo que, no sé, hay que nacionalizar el petróleo y el gas, hay que expropiar todo, hay que votar una nueva ley de hidrocarburos que cambie todo, hay que cambiar fundamentalmente la relación provincias-nación que hay hoy, que es que las provincias son las dueñas del hidrocarburo, pero bueno, interactúan con el gobierno nacional. Entonces, yo creo que esa política que tiene continuidad hoy convive con un gobierno que tiene una cierta relación con Estados Unidos y que naturalmente le podemos sacar el jugo a eso. Ha sido muy importante un dato que es el desembarco en Vaca Muerta de una compañía que se llama Continental Resources, creo, que es un productor independiente de Estados Unidos que viene a desarrollar Vaca Muerta también, que compró activos y se asoció con Pan American en otros. Pero también tenemos el avance del acuerdo con la Unión Europea, que es muy importante y que podría ser un paraguas para las exportaciones del LNG también. O sea que yo creo que eh, el desarrollo y el apoyo político a la expansión de Vaca Muerta va más allá de la coyuntura de este gobierno, que sin duda lo apoya y que ha profundizado con algunas de las cosas que mencionó Martín, la reforma en la ley de hidrocarburos, el RIGI, y que la circunstancia de una buena relación con Estados Unidos, primero que no es excluyente con una buena relación con otros inversores, y segundo que
creo que es una etapa en una cosa de más largo plazo, que es que en Argentina hay un consenso político general de las fuerzas políticas, de las provincias, de la nación, de que Vaca Muerta se tiene que desarrollar, que hay que explotar esos recursos y que eso es en beneficio de toda la población, ¿no? Perfecto. Nico, voy con dos preguntas más que tengo, perdón, tres, y realmente eh, sé que comenzó tarde, por eso damos un poquito más de tiempo, así las podemos responder. Bueno, Mariana Constantino, presidenta de la Fundación Pensar de Río Negro, dice que ya han pasado el primer caño por toda nuestra zona y toda nuestra zona esperaba un crecimiento comercial. Ella habla de Villa Regina y de mano de obra mucho más importante que es el que realmente sucedió. Suena hermoso, pero en la práctica no lo es tanto para la población rionegrina en general. Es que les comento respecto a los trabajadores que prestan mano de obra, locales comerciales, gastronomía, hotelería. No hay duda para quienes directamente están inmersos en el negocio, es una noticia inigualable. No así para quienes participan indirectamente. Solo un dato de color, dice acá. Era, Sí, sí, por supuesto, el mayor desarrollo va a estar naturalmente en Neuquén, que es la provincia que tiene el recurso. Otras provincias como Río Negro, estas obras de gasoducto van a tener circunstancialmente un impacto positivo, pero yo soy optimista de que Río Negro va a poder aprovechar también una parte de Vaca Muerta que está sobre su provincia, que es netamente petrolera, digamos que hay petróleo, no gas. Y también los puertos que se van a desarrollar en la zona de la costa de Río Negro también van a tener su beneficio. Pero sí, el país se beneficia de, por ejemplo, una menor presión, por ejemplo, cambiaria al poder ingresar divisas y demás. Pero naturalmente la provincia que más va a crecer es Neuquén, porque así funciona nuestro sistema impositivo también, en el cual los recursos son de las provincias que cuentan con esos recursos. perfecto. Gracias por la respuesta, Martín. Ahí está Mariana, la estoy mirando. Hugo Y Bernardi, hubo algunos problemas sindicales también que retrasaron y Exactamente, sí, sí. complicaron el tema en las ciudades chiquitas donde todos estábamos preparados para recibir el cimbronazo positivo que está haciendo tanta falta en esta provincia que es muy pobre. O sea, es rica, pero no, es rica, pero no, podría serlo, pero no arranca. Y no lo fue así. Era solo un dato de color. Sí, sí, Vamos a sí, ver qué tenés pasa con el razón. segundo caño y el tercero, una de esas nos Yo viene la buena. si puedo complementar lo que dijo Martín, que estoy de acuerdo, que es que la actividad central, los recursos están en Vaca Muerta y la parte de Vaca Muerta para Río Negro y para provincias que no son Neuquén es muy pequeña, pero bueno, hay un potencial. No, Y en sí. definitiva estamos hablando de caños, ¿no? Que requieren algo de mano de obra en su construcción y después alguna infraestructura en Punta Colorada. Y un único comentario para que se tenga en cuenta. Argentina tiene una gran ventaja, no solo en hidrocarburos, sino también en otras fuentes de energía, en donde ahí la Patagonia también tiene un potencial enorme, ¿no? Entonces, también hay que ver ahí las oportunidades que las provincias pueden ir construyendo y desarrollando con el sector privado en renovables, en nuclear, en un montón de cosas que no son rivales de los hidrocarburos, son complementarias y podemos crecer en ambas dimensiones, ¿no? Pero el foco del desarrollo es Vaca Muerta y entonces ahí Neuquén aparece como la que se lleva todo casi. gracias, Nico. Acá oye una Gracias. para vos también, perdón, María, una para vos también que ya lo hablaste al principio, de Hugo Bernardi, que dice, en un contexto internacional cada vez más atravesado por tensiones geopolíticas, ¿qué estrategia debería adoptar la Argentina para desarrollar gas de vaca muerta sin quedar excesivamente expuesta a conflictos entre grandes potencias o cambios en los mercados energéticos? Mira, algo mencioné, yo justo, me parece que teniendo en cuenta la criticidad de la energía a nivel mundial, y lo vemos en estos conflictos, ¿no? No es casual que sea Irán, Rusia. A mí me parece que estos tres proyectos, los dos más grandes, lo mencionó Martín, que hoy se han desarrollado y han crecido y ya en el caso de Southern Energy está ya invirtiendo, básicamente por el esfuerzo privado. A mí me parece que el gobierno podría, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, en un momento en que para el mundo es tan importante el abastecimiento, insisto, en este caso de un país que está lejos del estrecho de Hormuz, lejos de esos conflictos, como es Argentina, bueno,
creo que sería de mutua conveniencia que podamos poner estos proyectos en el marco de algunos acuerdos bilaterales o multilaterales internacionales. Sería bueno para nuestros socios porque ellos tienen desconfianza. Argentina, piensen que después del 2001 incumplió masivamente contratos de exportación de gas a Chile. Entonces tenemos antecedentes que tenemos que remontar. Bueno, no es lo mismo que vaya un privado solo a que haya un gobierno que hace un acuerdo con el otro gobierno o con la Unión Europea. O sea que es bueno para nuestros interlocutores y también para los proyectos. Con lo cual yo creo que quizás, es una idea que me surgió estos días, una oportunidad del conflicto es tratar de darle a los proyectos que hasta ahora, de manera bastante exitosa, están avanzando por el puro esfuerzo de los privados y sus socios comerciales y financieros, quizás que el gobierno trate de aprovechar esta circunstancia para darles algún paraguas, algún blindaje, algún apoyo político que a los inversores locales e internacionales les dé más seguridad y entonces fortalezca esos proyectos. Acá hay una pregunta que le hace el presidente de la Fundación Pensar Misiones, que es Ricardo Quirós, que también está, que se consulta para ambos. ¿Cómo se avanza en la provisión de gas a las provincias que carecen de gas natural, como Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y demás, considerando que pagamos valores muy superiores en el gas envasado y tenemos un altísimo costo de energía eléctrica? Esto atenta con el desarrollo industrial y productivo de dichas provincias. Bueno, sí, es real. Toda esa zona del país, digamos, ha habido distintos proyectos de extensión de gasoductos. Ricardo, seguramente conoces bien la Sí. historia, que no se han avanzado, terminado. Y hoy, bueno, el GLP y el gas de garrafa, como bien decís, el gas envasado, mejor dicho, es mucho más caro que el gas natural comparado con otra provincia. Yo creo que, a ver, no es que la exportación de GNL o estos proyectos van a pagar esas obras y un privado o el Estado las va a hacer directamente. Ahí lo que sí creo que va a ayudar este desarrollo es, como decía Nicolás, si tenemos exceso de gas natural y si tenemos exceso de GLP, bueno, naturalmente va a hacer que baje el precio para la provisión de esas provincias, en el caso de GLP, e incluso si se normaliza el precio del gas, que hoy tiene todavía un componente de promoción del Estado y empieza a ser competitivo, bueno, el privado quizás avance con esas obras de expansión que son caras, que se han hecho, por supuesto, para una Argentina de otra época. Pero hoy no veo, si querés, al privado invirtiendo, y quiero serte sincero, no te voy a vender espejitos de colores. No veo hoy al privado invirtiendo en la ampliación de los gasoductos para esas provincias, pero para la exportación de gas de vaca muerta a países como Brasil, Paraguay o Brasil, digamos, por Bolivia o Brasil por más al sur, hay algunas iniciativas que todavía no se han consolidado, pero que puede ser relevante porque eso sí podría llevar o acercar, mejor dicho, los gasoductos a esas provincias, pero no te diría que está directamente relacionado con la provisión de gas natural en el caso de tu provincia. Sí, agrego Perfecto. algo, agrego una cosita también con la misma sinceridad, que es que hoy hay que pensar muy bien, y ahí es quizás es el desafío que haya una estrategia bien pensada entre el gobierno nacional y las provincias que están sin red, como Misiones, que es la electrificación, porque en el pasado era obvio que había que gasificar masivamente y llegar a todos los hogares. Hoy, en la parte residencial, todo indica que vamos hacia la electrificación. Entonces, es un tema pensar si tenemos que seguir construyendo redes de gas en donde no las hay, en donde además el invierno es más benigno, o lograr que ese costo de la electricidad, que es tan caro, que muchas veces también tiene que ver con las distribuidoras, se abarate y entonces la gente, por lo menos los hogares, tengan acceso a electricidad competitiva, barata, estable, en el marco de ayudar a que los hogares se electrifiquen, ¿no? Que también hay que ayudar, porque hay que ayudar con crédito para que tengan los artefactos, etcétera. Es un tema que hay que, no tengo una visión clara, pero la transición energética hoy nos indicaría que vamos hacia la electrificación de los hogares en el mundo. En Argentina se empieza a ver también. Entonces,
en lugares con poca densidad y sin fríos muy intensos en el invierno, por ahí el esfuerzo de ir con la red de gas a todas las casas ya no tiene tanta justificación como tenía en el pasado. Y por ahí hay alternativas mejores. Perfecto, Nicolás, porque esto viene a cuento de un comentario que hizo Fernando Deró, que dice: a futuro, ¿cómo ven el consumo global de gas, habida cuenta del desarrollo de energías alternativas renovables como solar, eólica, etcétera? Y creo que esto empalma con estas provincias. Lo tengo acá a Rodrigo Liceche, que es presidente de la Fundación Pensar Formosa también, que esto tiene que ver con la electrificación y aprovechar los recursos que tienen otras provincias que no son el gas, por ejemplo, con energías no renovables. eh, Apuntar a eso. Y por último, perdón, Ana Clara mandó un link, está bueno que lo mires, Mariana, sobre el ranking de generación de empleo. eh, y la última, que es de Luis Aria, que dice: Chile es un importador de gas estratégico por su cercanía a los yacimientos. ¿Se podría además exportar hacia Asia a través de puertos chilenos? Bueno, Chile, exactamente, creo que es una afirmación, pero sí es importador de gas por estar al lado y por supuesto porque es mucho más barato que otra energía, que Chile no tiene posibilidad de tener gas. Ellos tienen una amplia red de renovables, pero también necesitan el gas natural, con lo cual yo creo que Chile, digamos, también se va a seguir exportando y ojalá cada vez más, pero es un mercado chico comparado con el mundo, ¿no? Del GNL. Ahora, ¿es posible pensar en un gasoducto, digamos, no en otro gasoducto, pero utilizar el mismo, o si se hace otro, lo que sea, y que se licúe en Chile? Sí, pero la realidad es que es mejor tenerlo en nuestro territorio. ¿Podría ser otra vía de salida? Seguramente. Ahí implica un acuerdo con Chile. Chile va a tener que confiar que Argentina por muchos años le va a tener que vender esa cantidad de gas si lleva adelante un proyecto de GNL, porque ya lo tendrían que hacer todo de alguna manera con la impronta de Chile. Pueden hacerlo empresas argentinas, seguro, pero creo que es más simple de pensar, pensando que son proyectos, insisto, que recién empiezan a funcionar, en el caso el del de YPF, dentro de 6 años posiblemente. Yo creo que lo veo complejo, pero sí, podría ser una salida, Luis, más adelante. Y lo último, nada más, justamente Ricardo Quirós le contesta, creo que tiene que ver con esta consulta que hizo Fernando Deró, diciendo: en el caso particular de Misiones, tenemos 700 arroyos afluentes del río Paraná y Uruguay que son factibles de realizar microrepresas para la generación de energía renovable hidroeléctrica. Estamos trabajando desde la Fundación Pensar para impulsar este tipo de obras. Muchísimas gracias, Ricardo. Ya con esto damos por concluido esta charla magistral, didáctica. Creo que fue la charla donde menos preguntas tuvimos, porque todos estuvimos muy atentos escuchando y aprendiendo y tomando nota. Un lujo tenerlos. Espero que podamos hacer una nueva versión de esta charla, además de la gente que quedó afuera por este tema técnico que tuvimos que resolver a vivo. Y creo que estaría muy bueno verlo después del conflicto, como queda. Así que, Martín, Nico, les tomo la palabra para una segunda parte de esta charla. Perfecto, sí, será un gusto. ¿Sí? Por supuesto, Muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por conectarse. Los esperamos en una nueva charla del ciclo Pensar fuera de la caja. Gracias por Gracias a participar. todos. Adiós. Chao. Chao, chao.